La Federación de Cooperativas de la Producción, FECOPROD, aglutina a 34 cooperativas de producción del país. Como parte de las diversas actividades que realiza, incluye un sector de apoyo al productor, donde posee diversos proyectos relacionados a varias áreas en los procesos productivos, como ser agricultura de precisión, donde realizan diversas actividades para detectar los diferentes problemas que enfrenta el productor con sus suelos. Desarrollo tecnológico, que aplica desde la selección de los cultivos a sembrar, como así también las semillas, los procesos productivos y estimaciones de rendimientos, entre otros. Sistemas de información geográfica, que se dedica al catastro, sea urbano o rural, monitoreo de parcelas agrícolas, entre otros. Actualmente la FECOPROD cuenta con alrededor de 80.000 socios pertenecientes a 34 cooperativas de producción de todo el país, que tienen una incidencia de entre el 10 y 12% en las exportaciones totales que realizan. FECOPROD es una federación de cooperativas que aglutina hoy a 34 cooperativas socias. Todas estas son cooperativas de producción. Entonces, dentro de la federación tenemos tres líneas principales de trabajo, tres ejes de trabajo. Uno está relacionado a lo que es la defensa gremial, que está vinculado principalmente a la defensa de los intereses de las cooperativas. Otra de los ejes de trabajo está relacionado a lo que es la competitividad de la sociedad, y dentro de este eje trabajamos mucho lo que es la tecnología de producción, crear las condiciones para mejorar la producción. Y por otro lado tenemos otro eje de trabajo que se llama de desarrollo rural, donde estamos trabajando con organizaciones de productores que sean de las áreas de influencia de las cooperativas, es decir, con comité de productores o precooperativas, pero que estén vinculadas de alguna forma a alguna cooperativa socia. Tenemos dos dinámicas de trabajo dentro de lo que es FECOPROD. Una que está vinculado directamente a los socios de las cooperativas que están relacionados mucho a la producción mecanizada. Y por otro lado, trabajamos con la agricultura familiar campesina, que tiene un modelo de desarrollo un poco más tradicional. Entonces, con las cooperativas socias, evidentemente ellos tienen ya la experiencia y tienen el conocimiento y tienen ya bastante años sobre el tema de lo que es cooperativismo. Entonces, todo lo que es la parte de compra y venta normalmente lo hacen vía cooperativas, y la producción entonces cada socio hace en su finca, vamos a decirle, y la compra y venta lo hacen en forma asociativa. Entonces lo facilita mucho en la compra de los insumos y en la venta de los productos. Ahora, la agricultura familiar campesina, que es otra dinámica, está un poco más retrasada en ese sentido, donde hoy día la comercialización es a lo mejor uno de los cuellos de botella, porque la capacidad de producción existe en las fincas, pero lo que tiene mucho problema en el tema de comercialización, principalmente por una cuestión de escala y de tiempo. Es decir, en ciertos periodos de tiempo tienen producción, y muchas veces la escala también nos da como para crear condiciones mucho más favorables para la comercialización. Entonces la idea en el corto plazo de que estas cooperativas o precooperativas o comités se puedan ser fortalecidas. Creo que a partir de este año tenemos un proyecto justamente con estas organizaciones donde se va a tratar de darles pequeñas mejoras o generación de valor agregado dentro de las fincas o dentro de los comités. La agricultura de precisión es un término agronómico que define la gestión de parcelas agrícolas sobre la base de la observación, la medida y la actuación frente al cultivo. Requiere un paquete tecnológico de sistemas satelitales, imágenes y sensores, así como sistemas de información geográfica para estimar, evaluar y entender las variaciones en los cultivos. La información recolectada puede ser empleada para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar la cantidad adecuada de fertilizantes o de otros insumos necesarios y predecir con más exactitud el rendimiento y la producción de los cultivos.
dentro de lo que es el eje de competitividad de la sociedad, la idea siempre es generar las condiciones ideales para la producción. Estas condiciones ideales van desde lo que es la preparación del suelo, por eso que tenemos un departamento que se llama de fertilidad de suelos y agricultura de precisión, donde la idea es conocer realmente sobre qué tipo de sustrato, sobre qué tipo de suelo estamos trabajando y a ese suelo generarle las mejores condiciones de modo que la producción sea mucho más eficiente. La fertilidad de suelos es una estrategia, un manejo que se incorporó con lo que es el sistema de siembra directa en el año 90. Y lo que habla es de manejar la fertilidad de los suelos en el sentido de contenido de nutrientes para que los cultivos sean intensivos o extensivos, puedan presentar su mayor potencial, ¿verdad? Puedan representar su máxima expresión genética, ¿verdad? Mantener un suelo que de repente tenga un potencial productivo alto, pero no tiene las condiciones favorables desde el punto de vista de fertilidad para expresar su potencial genético cada cultivo, estamos siendo ineficientes, ¿verdad? Dentro de la gerencia tenemos otro departamento que se llama de desarrollo tecnológico, donde estamos trabajando mucho en lo que son los correctivos y que son los fertilizantes también. Entonces la película es proveerle a las cooperativas los insumos adecuados a sus necesidades, conociendo ya la información a través de lo que es agricultura de precisión. Otra de las áreas o los departamentos que tenemos dentro de la gerencia es el de Sistema de Información Geográfica, donde estamos trabajando mucho en lo que es el catastro, la geoubicación de todas estas parcelas y también en la utilización de imágenes satelitales que puedan darnos nosotros información, como el caso del NDVI, que el índice verde para saber dónde tenemos mejor parcelas más sanas, parcelas más enfermas, más productivas. Entonces usamos mucho también lo que es la información de las imágenes satelitales. Y el cuarto departamento que también trabaja mucho con lo que es la agricultura mecanizada es el tema de la producción sostenible. Es decir, tenemos un departamento que se encarga de todo lo que sea impacto ambiental y también adecuación de las fincas a la legislación forestal y a la legislación ambiental. Entonces básicamente abarcamos todo lo que sea la parte de producción agrícola y también un poco de lo que es la producción ganadera. La agricultura de precisión tiene como objetivo optimizar la gestión de una parcela desde diversos puntos, como el agronómico, haciendo los ajustes pertinentes para las necesidades que requiere cada cultivo, como los valores de nitrógeno, fósforo y otros. Justamente como herramienta para determinar el manejo de la fertilidad, estamos utilizando lo que es agricultura de precisión. Agricultura de precisión consiste en la extracción de muestras de suelos totalmente georreferenciadas para que podamos saber en cada punto de cada lugar de donde hemos extraído la muestra de suelo, conocer su fertilidad, conocer la disponibilidad de nutrientes, el estado de repente de disponibilidad, y así también comenzar a trabajar en lo que es un plan de construcción de la fertilidad o mismo de recuperación de estos suelos. La herramienta agricultura de precisión desde el año 2013 que viene trabajando la FECOPROD nos permitió identificar dentro de lo que es la región oriental zonas que tienen un bajo contenido de
de elementos secundarios como sería el magnesio, el calcio, deficiencia de cal agrícola en ciertas zonas. Existen otras zonas de un bajo potencial productivo a causa del bajo contenido de arcilla, pero que se pudo aumentar la productividad de dichos suelos arenosos con el manejo de la materia orgánica. Así también hay suelos donde de repente tienen condiciones físicas favorables, buen contenido de arcilla, aireación, pero tienen bajo contenido de fósforo y tampoco tienen productividad. O sea, nos dio un abanico de opciones que nos permite conocer para cada región cómo podemos orientar el uso de fertilizantes, cómo se puede trabajar el uso de cal agrícola, de qué manera realizar una rotación de cultivos que sea de repente lo ideal que hablan los libros o que hablan las experiencias son hacer rotación de cultivos con soja, maíz, sorgo, canola, pero hay realidades de campo las cuales son, por ejemplo, productores que no pueden cultivar maíz por una cuestión de robo excesivo, o hay productores que de repente no pueden hacer cultivo de canola porque no tienen silos que estén acopiando cerca, ¿verdad? Entonces son cuestiones que uno, bueno, dice, la teoría, lo ideal es tener durante 2 o 3 años una rotación con 5 o 6 cultivos. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en mi zona tengo 3 silos nada más y esos silos solamente me acopian soja y maíz. Y entonces el productor se ve limitado, su manejo de la fertilidad se ve limitado a las condiciones de su entorno también. El factor medioambiental, buscando reducir los impactos vinculados a la actividad agrícola. Hay una legislación que te exige que parcelas mayores a 20 hectáreas tienen que tener 25% de forestal, ¿verdad? Entonces la idea de esto es ver cómo se puede llegar a esto, cuáles son las mejores variedades, o sea, todo lo que es la parte productiva, vamos a decirle, ¿verdad? También en la región, estamos hablando de la región oriental. Ahora, hoy día, justamente tenemos acá un experto de la GIZ, un experto SIN integrado acá a FECOPROD, con el cual el año pasado, con la cooperativa Volendam, se consiguió sacar un proyecto de una impregnadora. Y también la impregnadora es para la madera. Y también tenemos un proyecto para reforestación de parcelas pequeñas de más o menos creo que 100 hectáreas, que se estaba solamente en los alrededores de Volendam. En principio, para el año 1 eran 100 hectáreas y ya están casi al 100% de la ejecución de esa reforestación de las 100 hectáreas, ¿verdad? Entonces, ¿eucalipto o especie nativa? No, en general son eucaliptos. Especie nativa es variable, ¿verdad? La legislación exige algún tipo de combinación. Entonces, en la medida de las posibilidades se está tratando de que sean de acuerdo a la legislación, pero todavía hay mucho por hacer. Primero porque los costos son muy altos y si un productor de pequeña escala tiene que hacer esa inversión y esperar 5 años para poder tener algún tipo de rentabilidad, entonces realmente es bastante complicado. Hoy lo estamos trabajando vía proyectos, que es una forma de incentivar esto, pero en el corto plazo tendrían que verse mejores condiciones a lo mejor para que los productores puedan acceder a este sistema de trabajo. El factor económico, que busca generar competitividad a través de una mayor eficiencia en las prácticas, como la utilización de fertilizantes u otros productos, de acuerdo a las necesidades que nos indiquen los análisis de suelo. Agricultura de precisión y manejo de fertilidad de suelos, impulsado por la FECOPROD, lo que busca es poder integrar el entorno del productor con sus realidades, con su disponibilidad, con su zona, con la adecuación de sus cultivos, y a eso vincularlo a un manejo de fertilidad eficiente, a una rotación de cultivo mucho más real, que le permita aumentar su productividad, que le permita aumentar la eficiencia por hectárea, y bueno, obtener así el mayor margen de lucro, ¿verdad? O de utilidad.
La degradación del suelo es un proceso que afecta negativamente la biofísica interna del suelo para soportar vida en un ecosistema, incluyendo aceptar, almacenar y reciclar agua, materia orgánica y nutrientes. Ocurre cuando el suelo pierde importantes propiedades como consecuencia de una inadecuada utilización. Y agricultura de precisión en ese sentido lo que nos permite es identificar dentro de las parcelas los productores zonas de alta productividad, zonas de baja productividad, a qué se debe esa productividad baja o alta. Entonces poder jugar con la utilización de insumos, tanto fertilizantes químicos como correctivos, así también fertilizantes organominerales, para aumentar la productividad de las zonas altas y poder hacer una nivelación lo más cercana posible a un techo productivo alto de la parcela de los productores. Dentro de ese camino, ese objetivo de identificar los tipos de suelos, hemos realizado tanto en el norte del país como en el sur, así también centro y regiones este, hemos hecho fosas de inspección, así como calicatas, donde nos permiten observar el perfil del suelo, identificar cuáles son las profundidades de cada horizonte del suelo. Hablamos de horizonte porque nos permiten conocer la disponibilidad de nutrientes en cada estrato de profundidad y de cómo los cultivos pueden aprovechar estos nutrientes, ¿verdad? Una experiencia que tuvimos en el norte fue una calicata que se realizó en la finca de un productor, donde fue una fosa 1,80 m de profundidad y podíamos identificar que hasta los 1,10 m, 1,20 m de profundidad el perfil había perdido totalmente la concentración de arcilla, y esa arcilla fue decantándose o fue aumentándose en el subsuelo por debajo de los 1,10 m. O sea, se sedimentó la arcilla. ¿Y qué causó eso? Sacamos muestras de suelo a diferentes niveles y encontramos que a los 1,10 m, 1,50 m teníamos alto contenido de fósforo, alto contenido de potasio, alto contenido de azufre, y lo que significa es que el manejo que el productor le ha dado en 30 o 40 años utilizando rastra, utilizando pasturas de repente mal manejadas, hizo que toda esta arcilla, como efecto del lavado de las lluvias, se decante. Toda la fertilidad del suelo fue por debajo de 1,10 m de profundidad. Entonces cultivos como la soja, que tienen un desarrollo radicular hasta los 60 centímetros, lo que es la zona de captación de nitrógeno, de nutrientes, se vea disminuido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la alternativa que desarrollamos con el productor para poder recuperar y reciclar todos estos nutrientes que fueron de 1,10 m para abajo? Es utilizar cultivos de cobertura como el girasol, que tienen una raíz mucho más agresiva, más profunda, utilizar nabo forrajero, la rotación con pasturas dentro de lo que es el sistema Santa Fe. Y lo sorprendente fue de cómo el manejo del productor influye 100% dentro de cada parcela. Es en la misma zona donde realizamos la calicata, que identificamos 1,10 m de profundidad de lavado de los suelos. Estábamos alejados a 10 kilómetros de ahí, volvimos a hacer una misma calicata, el mismo productor. Identificamos un manejo diferente, obviamente, desde que el productor habilitó su suelo, ya entró con el sistema de siembra directa a producir, y en condiciones de manejo de suelos ya óptimas, identificamos que en 40 centímetros el suelo ya tenía un mayor contenido de arcilla en comparación a la otra calicata. Tenía mayor contenido de arcilla, mayor contenido de nutrientes, tenía una mejor distribución de arcilla en el suelo. Y así también, consultando después con el productor, en esa parcela también tenía una mayor productividad, tenía mayor producción, porque su suelo primero se secaba tardaba más en secarse, retenía mejor los nutrientes. O sea que era
todo relacionado a cómo el productor manejó su parcela desde el arranque. Una parcela que hacía 40 años venía utilizando con las técnicas convencionales de producción, arado, rastreado, versus otra parcela que desde su habilitación ya introdujo el sistema de siembra directa y que le permitió conservar el perfil del suelo, conservar el contenido de arcilla, la distribución de nutrientes de todo el perfil y eso obviamente dado en la humedad, en también la porosidad y otros factores, tanto físicos como químicos, que le permitían año tras año producir mejor. Este año fue un año bastante complicado para la producción agrícola. Empezamos que justamente en el momento de la siembra, estamos hablando ya de septiembre, octubre, hubo un periodo de mucha lluvia, casi no había sol, entonces toda la siembra que se hizo en los primeros días, entre el 1 de septiembre y el 20 de septiembre, estuvo afectado mucho por lluvias, y no solamente era el tema de la lluvia, sino que también era el tema de la nubosidad, que impedía que los rayos lleguen al sol, lleguen al suelo, entonces la planta no crecía, pasaban 20, 30 días y la planta seguía muy chica porque no tenía la cantidad de luz necesaria para crecer. Después de esto vino un periodo relativamente normal, vamos a decir lo que sería ya entre el mes de noviembre, pero otra vez al momento de la cosecha, a partir de diciembre empezaron nuevamente las lluvias. O sea, primero lluvias, durante todo el mes de diciembre otra vez vinieron unas lluvias, empezaron la sequía, mejor dicho. En diciembre empezó una sequía tremenda, nosotros inclusive teníamos parcelas. Sí, y entonces hubo una pérdida muy grande de la capacidad de producción. Estamos hablando cerca del 25 al 30%. Nosotros tuvimos parcelas donde estamos trabajando con productores desde donde tenemos parcelas experimentales, tenemos parcelas de monitoreo, teníamos pérdida de casi el 30% de la producción en esta, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto afecta directamente a la capacidad del productor de invertir al siguiente ciclo agrícola. Hoy tuvimos una pérdida del 25%, entonces el año siguiente vamos a tratar de no gastar tanto y eso implica mucha retracción tanto para las empresas que venden insumos o para las empresas que compran tecnologías. Entonces esto evidentemente en el corto plazo va a afectar a lo que sea el modelo de producción. Ahora, se están dando condiciones mejores para el caso del maíz. Mejoró un poco la producción, mejoró un poco, las condiciones mejoraron, el precio internacional inclusive estuvo mejorando, entonces yo creo que algo de lo que se perdió durante la campaña de soja, de alguna forma se va a tratar de, por lo menos algo se va a recuperar. Entonces hay todavía posibilidad, en la agricultura siempre hay un subir y bajar, entonces siempre hay esa situación y creo que la gente también ya está acostumbrada, pero lo único que cuando hay los bajones se retrae mucho nuestra economía. La agricultura de precisión se ha convertido en uno de los pilares de la agricultura sostenible, ya que es respetuosa con los cultivos, las tierras y los agricultores.